nuestro desarrollo profesional hemos acumulado conocimientos y experiencias que nos han permitido, en forma gradual, lograr ciertas posiciones dentro de nuestras instituciones, mejorar nuestros ingresos económicos y participar en muchos proyectos exitosos en el ámbito público y privado. Pero siempre opinamos sobre las posibles grandes transformaciones que debe lograr nuestro país sin percibir la manera de lograrlo. A medida que el curso de taller de proyectos nacionales se ha ido desarrollando, las ideas y propuestas han empezado a surgir al discernir sobre los grandes y complejos proyectos nacionales que nuestro país necesita implementar, pensando en una visión del Perú al 2050. Basándonos en ejes estratégicos para que nuestra población pueda gozar de una vida plena en igualdad de oportunidades. Primero hemos analizado la brecha de construcción e infraestructura más prioritaria, según factores y criterios asignados. Luego, una propuesta de proyecto en su respectiva presentación y discusión. Y finalmente, un acta de constitución de proyecto propuesto como partida de nacimiento, el cual es a un largo plazo con un horizonte al 2050. Finalmente hemos utilizado el Versim, el cual es un software de simulación desarrollado por Ventana Systems de Estados Unidos. Principalmente se han analizado las diferentes variables y mediante algoritmos matemáticos se simuló qué impacto en el ICE tiene estas variables hacia el horizonte de 2050 y se precisó qué variables inciden más y en qué tiempo con respecto a mejorar o empeorar el ranking de nuestro ICE, luego de simular en diferentes escenarios y analizar el comportamiento de las simulaciones. Concluimos que el Estado peruano debe redefinir sus políticas públicas en el más breve plazo hacia una mejor calidad de educación, centros de tecnología e investigación, industrialización de nuestra economía, mayores y complejas exportaciones y que estas tomas de decisiones sean continuas y a largo plazo. Solo así podemos aspirar a ser un país sostenible y con una mejor calidad de vida para nuestra población. El acta de constitución del proyecto es un documento que autoriza formalmente un proyecto a una base del mismo y permite documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. El nombre del proyecto analizado fue Diagnóstico Cobertura Integral en el cierre de brechas en infraestructura o de accesos a los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas como objetivo de desarrollo sostenible a nivel nacional al 2050. Dentro del avance del curso nos hemos enfocado en el desarrollo de un plan prospectivo y estratégico para los próximos 40 años sobre el agua potable y saneamiento para cumplir con la visión del Perú al 2050, el cual tiene como propósito general el implementar un sistema de control integral en los 3 niveles de gobierno a cargo del MBCS, el cual es el sector que es responsable del cierre de brechas del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en todo el ámbito nacional. Asimismo, se cuenta con objetivo complementario la implementación de 1. Sala de monitoreo y control del servicio de agua y saneamiento de todo el Perú, que servirá para medir en tiempo real el porcentaje de proyecto en estudios, en ejecución e infraestructura instalada. Este proyecto desarrolla para disminuir la tasa de mortalidad en las personas, sobre todo en los niños, debido a condiciones insalubres en que viven, resultado de una brecha considerable en infraestructura o de acceso a los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas, y porque afecta las condiciones económicas de los afectados que tienen que utilizar parte de su tiempo en vez de estudiar o trabajar para lograr agenciarse del líquido vital desde lugares alejados o comprar a precios onerosos y con poca garantía sanitaria. Nosotros esperamos que con la implementación de este proyecto para el año 2050 se hayan cerrado las brechas definitivamente. Complejidad económica. Se entiende por complejidad económica como aquella dinámica fundamental que tienen los países de servir a los mercados, sus productos, bienes y servicios gracias a la capacidad productiva y a la diversidad de los mismos. Pero no solo basta con producirlos, sino también con la manera en que se generan a través de materias primas que aplicadas a procesos productivos alcanzan un alto grado de conocimiento en materia de innovación, que de la mano de la investigación, la ciencia y la tecnología
genera un alto grado de valor para las necesidades de los mercados. Definición del índice de complejidad económica. El índice de complejidad económica ICE mide las capacidades productivas de una localidad a partir de la presencia de actividades, ejemplo, empleo, industrias o exportaciones, en esa u otras localidades. La complejidad económica de una localidad predice su nivel de ingreso, crecimiento económico, desigualdad y emisiones de gases de efecto invernadero. El ESI puede estimarse usando los datos de exportaciones, empleo, patentes, etc., por lo que las estimaciones difieren de acuerdo a los datos y los umbrales utilizados. Este explorador de complejidad económica permite calcular el ESI con distintas fuentes de datos y umbrales. El ICE mide la intensidad de conocimiento de una economía tomando en cuenta la intensidad de conocimiento de los productos que exporta. Entonces, ¿cómo se calcula el índice de complejidad económica? El cálculo del ICE se basa en dos conceptos. En primer lugar, está la diversidad productiva, es decir, la diversidad de bienes que produce un país en una función directa al nivel de conocimientos con que cuenta esa economía. Un mayor stock de conocimientos implica una mayor diferenciación en la producción. En segundo lugar, está la ubicuidad o el número de países que produce un determinado bien o la cantidad de conocimiento que se requiere para la elaboración de un determinado producto. Así, un bien es menos ubicuo cuando su fabricación involucra una gran cantidad y calidad de conocimientos. El índice de complejidad económica ICE mide qué tan diversificada y compleja es la canasta de bienes exportados por un país, determinado por los conocimientos y las capacidades productivas acumuladas. El ICE se calcula por medio de dos variables: diversidad, mide la variedad de productos que un país produce, y ubicuidad, cuantifica el grado de especialización que requiere la producción de cada producto. La ubicuidad y la diversidad son estimaciones de la variedad de capacidades disponibles en un país o requeridas por un producto. Por otro lado, la estimación numérica del ICE surge a partir de un proceso iterativo matemático cuya explicación en detalle excede los alcances de lo desarrollado en el presente curso. Un mayor índice implica una mayor complejidad económica de un país y viceversa. El presente curso de maestría nos ha ayudado a poder analizar distintas variables que se relacionan y afectan directamente o indirectamente al desempeño del índice de complejidad económica. El uso del software Benzin nos ha ayudado a poder evaluar el impacto que conlleva tomar una mala decisión y cómo afecta esta a las políticas de gobierno de un país y por ende al desempeño del ICE. Asimismo, obtener este conocimiento nos motiva a seguir mejorando y trabajando por el futuro del país, y gracias a este curso ahora tenemos una responsabilidad con el país de poder asegurar que este conocimiento se expanda al pueblo peruano a través de sus líderes, autoridades, empresarios y todo peruano que tiene igual que nosotros el deseo de sacar adelante al país. Dentro del análisis podemos indicar que una correcta toma de decisiones de nuestras autoridades y de cada uno de nosotros influye directamente las variables económicas que definen al país. Somos conscientes que somos un país que dependemos económicamente de la variación de la moneda extranjera, y esto debido a la gran ubicuidad que tiene el mercado extranjero y a la baja diversidad productiva con la que contamos al 2021. Esta variación de la moneda extranjera nos afecta a la economía. Es por ello que una de las principales variables a considerar correctas políticas de gobierno a través de la toma de decisiones. Asimismo, sabemos que no solo la toma de decisiones influirá al progreso económico. Es importante elevar la calidad educativa, la cual aportará a la mejora de la educación
a la mejora de la tecnología y el incremento de los centros de investigación, que a la vez aportarán a la generación de profesionales y técnicos capaces de desarrollar y aprovechar mediante el valor agregado la transformación de la materia prima, la cual aportará a la industrialización, que deberá ir de la mano con la producción de calidad, y esto a su vez dará resultados de una mejora de la exportación de los nuevos productos que estaremos desarrollando y exportando, y con estos resultados poder activar la economía del país gracias al aporte al PBI por las exportaciones que se estarían generando. Esta reactivación económica nos permitirá seguir contribuyendo con los presupuestos para educación del país y así llegar a todos los peruanos y tener esta igualdad de calidad educativa que se necesita para poder desarrollar nuevas tecnologías y lograr más interés por la investigación en el país. Este ciclo aportará al incremento de la diversidad productiva, indiferentemente de la ubicuidad de otros países, pues la importación de productos que no fabricamos se reduciría al tener la opción de la industria nacional, que aportaría a cubrir esta necesidad del mercado nacional. En ese sentido, podremos ver que en los próximos 30 años, y si seguimos estos criterios, podríamos mejorar el ICE, teniendo un cruce en cero a partir del 2045, garantizándonos una mejora para los próximos años. Luego de haber realizado la simulación con el análisis de las variables que influyen a esta variación y haciendo una proyección optimista, vemos que el cruce por el cero del ICE se daría en el año 2045, siempre y cuando empecemos a cambiar desde hoy. Una vez conocido el estado actual del Perú en el ranking de complejidad económica de países, se debe hallar cómo mejorar la ubicuidad, y para esto debemos saber qué factores se toman en cuenta para calcular las proyecciones de crecimiento de complejidad económica. Estos son el índice de complejidad económica, el índice de perspectivas de complejidad, COI, que con sus siglas en inglés, una medida de cuántos productos complejos están cerca del conjunto actual de capacidades productivas de un país. El COI captura la facilidad de diversificación para un país, donde un alto COI refleja una abundancia de productos complejos cercanos que dependen de capacidades similares o conocimientos similares en la producción actual, el nivel actual de ingresos, el crecimiento esperado en el valor de las exportaciones de recursos naturales per cápita. En efecto, las proyecciones de crecimiento muestran que los países crecen al expandir el conocimiento que tienen, que les permite producir más y más productos complejos, dependiendo de la conexión del conocimiento y de cuántos otros productos se basan en capacidades similares, así como la complejidad económica inicial que tenía el país. Para mejorar el ICE se requiere de información relevante, actualizada, oportuna de las variables que se tomó en considerar para su análisis, y como producto contaremos con un modelo de simulación en Benzin, el del sistema de información y soporte para la toma de decisiones, datos en diferentes instituciones, base de datos de diferentes formatos, proyecciones. El ICE requiere un enfoque multidisciplinario, datos de muy diferentes tipos, así como la diversidad productiva, exportaciones, ubicuidad, PBI, tecnología, presupuesto, educación, centros de investigación, importaciones, políticas de gobierno, toma de decisiones, materia prima, industria, oportunidades laborales, salud. La educación es uno de los pilares para el desarrollo de la investigación e innovación tecnológica en los centros de investigación, para diversificar los bienes y los servicios que se exportan al exterior, para incrementar el índice de complejidad económica. Por lo tanto, hay que incrementar el presupuesto en educación para mejorar la calidad del servicio educativo, y todos los niveles educativos se debe mejorar paulatinamente hasta llegar a niveles óptimos. Actualmente se tiene un presupuesto en sector educación en Perú, recibe una asignación del 3.8% del PBI. Este debe incrementarse hasta un 10% en los próximos 5 años. La calidad del sistema educativo
es la cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad. Mejorar fuertemente en la cultura ciudadana participativa, protagónica, corresponsable y revolucionaria. Educación que apueste por el desarrollo interdiaria y originalidad de cada ser humano. Educación que contribuya a sentipensar la realidad del lugar que ocupamos. Educación para el uso racional y útil a las TIC, tecnologías de información y comunicación, a las TAC, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, en la construcción del conocimiento necesario. Los elementos para una educación de calidad se deben considerar a los docentes, la escuela, estudiantes, autoridades, el contexto, materiales educativos y medios tecnológicos, para visualizar y realizar un diagnóstico en la situación que se encuentra cada uno de los actores educativos. Para ello, evaluarlos y plantearnos un plan de mejora y lograrlos implica el incremento del índice de competitividad económica ICE, siempre considerando la formación del futuro cuidado en formación integral. Esto significa mejoramiento de la calidad educativa en sus 3 niveles educativos: educación básica, regular, educación superior, tecnológica y pedagógica, educación superior universitaria. En educación superior se tendrá que medir la calidad educativa a través del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación Educativa. Un centro de investigación es el ámbito en el que, a partir de un conjunto de recursos humanos, tecnológicos y físicos, los científicos realizan la construcción del conocimiento. En este sentido, la labor científica se da como consecuencia de un largo camino de planteo de hipótesis y su comprobación empírica. Los científicos requieren para el desarrollo de su tarea un espacio físico, recursos tecnológicos, económicos y humanos que contribuyan a su tarea diaria. El grupo de investigadores se constituye en la pieza más importante para el desarrollo del país, por lo que hay que dar la mayor atención a los centros de investigación para su fortalecimiento. Analizando ahora la situación de nuestro país en el contexto del continente americano y teniendo como base el primer Censo Nacional de Investigación y Desarrollo de Centros de Investigación, elaborado en el 2016 por Concitec en convenio con el INEI, se observa que el Perú gasta el 0.08% del PBI en investigación y desarrollo, una cifra muy inferior a la de países como Colombia, 0.25%, Chile, 0.38% y Brasil, 1.24%. Si comparamos la cifra del Perú, 0.08%, con la cifra promedio de América Latina y el Caribe, 0.75%, si nos comparamos con Corea del Sur, Corea invierte el 4.3% del PBI en investigación y desarrollo, cifra que pone en primer lugar en investigación y en ciencia y tecnología en el mundo, sea un ejemplo a imitar para la diversificación productiva. El resultado de una baja inversión del Perú en el I+D compromete el desarrollo de los diferentes sectores de la economía, lo que perjudica la innovación, que es una de las mayores ventajas competitivas que un país puede tener sobre otro. Para un país con interés en mejorar su competitividad es imprescindible incrementar y mucho la inversión en I+D. Por lo tanto, urge establecer políticas de Estado y con ellas proyectos a largo plazo más eficaces que potencien la investigación y el desarrollo en nuestros centros académicos, así como en la industria en general, y por lo tanto el crecimiento del índice de complejidad económica en el Perú, ICE. Las habilidades blandas son aquellas que impulsan la inteligencia emocional y social. Asimismo, las actividades productivas han experimentado una transformación radical durante el último siglo, desde la incorporación de tecnologías de la información hasta las nuevas formas, ambientes y modalidades de trabajo.
La variable exportación del ICE se relacionan con la negociación, habilidad blanda, ya que antes de exportar primero debemos saber quién es nuestro cliente o nuestro futuro cliente, para así poder con el importador llegar a un acuerdo de precio, cantidad, calidad, cláusulas, contrato u otra característica que aparezca en el proceso de negociación del producto o servicio que se exportará.